que no hay sol, pero está lleno la iglesia. Y esta mañana tenemos la charla de hoy, se centra más en el libro de San Mateo, capítulo 24. A partir del versículo 1. Cuando Jesús se salía del templo, se acercaron sus discípulos y le mostraron el edificio del templo. Y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El versículo 3. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habla de su venida del fin del mundo? Jesús le respondió: mirad a que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos le engañarán. Cuidados, no os amaléis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio. Los discípulos estaban preguntando en particular a Jesús para saber qué sería que va a haber cuando se acerca su venida. Pero Jesús respondió a los discípulos, le dijo Jesús: los señales que debéis ver, va a haber peste, hambre, terremotos, guerra, rumores de guerras en diversos lugares. Pero para nosotros, ¿qué significa hambre o terremoto o guerras, rumores de guerras en este momento? Eso para nosotros, yo entiendo, es una buena señal, porque el día del Señor está cerca. Está cerca nuestra redención, está cerca la calamidad que va a terminar en esta tierra. Y en el versículo 9, entonces os entregarán para ser maltratados a muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Jesús estaba diciendo a los discípulos, pero eso yo entiendo es para nuestro tiempo. Jesús dice a los discípulos que nos va a ser perseguidos, nos vas a matar por causa de su nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Cuando Jesús le dijo que va a tropezar muchos, quiere decir que Jesús estaba diciendo prácticamente como nosotros, ahora como la iglesia debemos ser cuidadosos, porque vas a levantar falsos profetas incluso en medio de la iglesia, y va a engañar, va a tener doctrinas que son doctrinas falsas. Y nosotros, los hermanos, debemos fijar nuestros ojos a Jesús y centrar en la santa doctrina que es la palabra de Dios. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1.
El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe y escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así podemos ver, mis queridos hermanos, en el último tiempo que vas a ver muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos hermanos. Pero nosotros no podemos tomar como ejemplo el ser humano. Lo que ellos que nos trae que es de buena, lo tomamos. Pero si algo que nos entra en la palabra de Dios, en la santa doctrina, nosotros no podemos tomarlo. Y ellos van a apartar de la fe. Vas a seguir a los espíritus de demonio. El versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de las que crían en los días, o las que vuestra huida no sea en invierno, ni en día sábado. Jesús nos estaba dando muchos señales para que debamos tomar precaución y quedar cuidado. Vamos a ver en el libro de Daniel qué predicción que tiene que profetizó el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice así: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana a la casa el sacrificio y la ofrenda, y sobre el altar del templo uno ejecutará la abominación desoladora, hasta que la abominación asoladora, hasta que la ruina de Creta caiga sobre el desolador. Y Daniel 11, 31. Sus fuerzas profanará el santuario de la fortaleza, quitará el continuo y pondrá la abominación desoladora. Estamos viendo, hermano, que la abominación desoladora que el profeta Daniel predicho va a haber un cese de adorar al Señor, de ofrecer sacrificio o adoración, adorar al verdadero Dios en el último tiempo en la iglesia. Vas a ver que en la iglesia va a entrar mucho falso doctrina y personas que va a pasar que va a decir: yo soy mismo, yo soy el Cristo. Él va a ofrecer sacrificio a los demonios o a Satanás, a Baal, como lo hacía en el tiempo de profeta Elías. Volvemos en el capítulo de Mateo, versículo 21. ¿Por qué habla entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habla después?
Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. ¿Cuándo va a haber esa gran tribulación que va a persecutar a los cristianos o a los escogidos, al pueblo de Dios? En ese tiempo, Dios va a acortar los días van a ser más cortos. Porque si Dios no acorta los días o los años, el tiempo que debe durar la persecución, la gran tribulación antes que vuelva Jesús, no va a ser, nadie va a ser salvo, como dice el versículo. Continuamos en el versículo 23. Entonces, si alguien os dice, aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se levantará falsos Cristo y falso profeta, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posibles, aún a los escogidos. Versículo 25. Mirad, os los he dicho de antemano, así si os dice, aquí está, y en el desierto no salgáis, aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los huertos. Así que, mis hermanos, Jesús nos le ha dicho todo esto, porque ellos van a levantar falso profeta, falso Cristo. Con la inteligencia artificial, ellos pueden hacer señales, podemos ver a alguien viene en el cielo, y nosotros no debemos creer porque Jesús no se fija en una imagen como se muestra. Jesús está en nuestro corazón. Y cuando vas a venir, y todos vas a ver, aunque estamos durmiendo, aunque estamos muertos, los que crucificaron a Jesús, ellos también van a ver a Jesús regresando. Así que debemos estar concentrados en la palabra. Y Jesús nos dice que todo esto tiene que suceder. Y eso para nosotros como cristianos es una buena noticia. Cuando estamos escuchando rumores de guerra y guerras, escuchamos todo eso en toda parte. Terremoto. Aquí en Chile yo veo como todos los días pasa terremoto. Y en mi país, en varios países del mundo. Pero esto, aunque podemos perder un ser humano que es que pesa mucho para nosotros, pero debemos contentos porque el día de regreso de Jesús está cerca. El versículo 29 dice así: enseguida, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, cuando estamos llegando cerca en el tiempo final, no va a haber luz, pero nuestra luz, la gente no va a ver luz, pero nosotros, nuestra luz es Jesús Cristo, porque siempre Él nos va a abandonar. Aunque estamos muertos en la tumba, Él siempre está a nuestro lado. Versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo las señales del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentará y verá al Hijo, se verán las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Entonces, cuando estamos perseguidos, estamos en los montes y la gente está en la oscuridad, obviamente porque no va a haber luz, ni sol, no va a haber ni día.
es como es desde el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, porque no va a haber luz, pero nosotros en los montes vamos a ver Jesús regresando con muchos ángeles y luces y gloria, con gran gloria va a regresar nuestro Señor Jesús. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos desde el extremo de los cielos hasta el otro. Vamos a ver el 1 Corintios 15:52. ¿Me lee alguien? 1 Corintios 15:52. ¿Leo? Sí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Qué buena noticia para nosotros los que estamos perseguidos por causa de Cristo. Aunque estamos muertos, como dice el versículo, los muertos primeramente vas a ser transformados y para ir a encontrar a Jesús. Enseguida nosotros que estamos vivos vamos a ser transformados también para ir a encontrar a Jesús. En versículo 32, que es una parábola que Jesús estaba contando a los discípulos. De la higuera aprender esta lección cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también cuando veáis todas estas cosas, sabéis que está acerca de las puertas. Todas estas cosas que Jesús dijo que vas a acontecer, hay muchos que falta poquito. Digamos, falta que la luna no da su luz y el sol y las estrellas. Y eso que falta, a nosotros para ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, porque para que regrese Jesús, todo el mundo debe escuchar hablar de Jesús, para no haber excusa, porque si no predicamos a todo el mundo, a todas las naciones, Jesús no puede regresar, porque Jesús no quiere ninguna excusa en su venida. El versículo 33. Así también cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a la puerta. 34. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Escuchamos, hermano. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, como los discípulos lo preguntaron a Jesús. Pero esto no es para su tiempo de los discípulos, es para nuestra generación, porque escuchamos guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes locales en toda parte del mundo. Pero Jesús dijo, esta generación, cuando se vean estas cosas, entonces esta generación no va a pasar hasta que regresa Jesús. Versículo 36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Versículo 36. Jesús dijo a los discípulos, nadie no sabe el día ni la hora. ¿Por qué Jesús no dice el día ni la hora? Jesús sabe que vamos a estar bebiendo con los borrachos, quedamos afuera, hacer lo que queremos, y cuando sabemos el día está cerca, ahí vamos a meternos a la iglesia.
Entonces Jesús nos dice eso para que estamos listos, preparados. Los cristianos, cada cristiano en ese tiempo, debemos vivir hoy día como nuestro último día en la tierra. Porque venimos a la iglesia, no sabemos si regresamos a la casa. Dormimos, no sabemos si levantamos mañana. Fuimos a trabajar, salgamos a trabajar, no sabemos si llegamos a casa. Entonces, todos los días es un último día para nosotros. A veces en el trabajo, porque en el trabajo donde estoy trabajando, allá en Corcón, el jefe todos los días quiere que yo venga a trabajar los días sábados. Me ofrecen 90,000 pesos para venir a trabajar. Yo le dije, aunque me pagan 1,000,000 de pesos para un día sábado, yo no trabajo los sábados. No porque no puedo trabajar, pero no debo trabajar. Porque antes yo no era adventista de cuna, yo fui adventista aquí en Chile en 2019. Yo trabajaba los días sábados y yo no sabía. Pero Jesús habló con un ángel y vino él desde el principio digo que empezó como un debate. Porque yo no sabía si Dios tenía un día apartado para él. Y cuando esa persona acerca, empezamos a discutir y ahí él entra en el Éxodo capítulo 20 y versículo 8 hasta 11. Ahí dice que el Señor tiene un día apartado para él. Ese día, cuando estamos reunidos aquí, estamos conociendo Dios como creador del universo. Estamos conmemorando el día de la creación de Dios. Venimos a adorar a Dios en este día, reconocer a Dios como nuestro único Dios, porque no hay otro Dios. En el trabajo, como le dije ahorita, me está ofreciendo todos los días para venir a trabajar el día sábado. Le dije, yo no puedo. Dije, no puedo, pero no debo, porque ese día no es para mí, no es negociable con nadie. Si una persona está pasando dificultad o no tiene que comer, aunque poco lo que tengo, yo comparto con esa persona. Pero para ir a trabajar para una ganancia para mí, ese día no voy a trabajar. Entonces, aquí en el versículo 36, dice Jesús, sin embargo, nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Entonces, si somos cristianos, nuestro día que estamos viviendo hoy día, vivirlo como último día en esa tierra. Felices, aunque la cosa está dura, está difícil la vida, pero vivir el día como si fuera el último día, porque no sabemos si levantamos mañana. Mañana es Dios solamente que sabe. Vamos a ver en el versículo 37. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días antecesores del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se beban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, unos serán llevados y a otros dejados. Dos mujeres estarán moliendo moliendo en un molino, una se la llevará y otra se la quedará. Podemos ver, hermanos, podemos estar dormidos en nuestra casa, en nuestra cama. Sabemos que vamos a levantar la mañana, no vamos a levantar, porque Jesús puede venir a la hora que no sabemos. Nuestro último día es hoy día, es ahora mismo. Incluso salgar ahí para afuera no sabemos si salgamos. Si tenemos unos, no podemos tener personas en prisión en nuestro corazón. Jesús nos dice, nuestro corazón es su templo. Entonces aquí no puede haber prisión.
debemos querer uno a otro, porque podemos estar los dos trabajando y Jesús regresando, llevar a uno y otro deja. Pero ¿por qué dice llevar a uno y otro deja, a otro queda? Aquí el versículo no estaba hablando de uno que es pagano, que no conoce a Dios, está hablando de los hermanos, porque dice a uno lleva y a otro queda. Pero podemos aparentar como ser hermano o hermana bien vestida, hermoso a la iglesia, pero en nuestro corazón no conocemos a Dios, no estamos haciendo su voluntad, no estamos preparados, y ahora debemos ser preparados más que nunca, porque todos esos señales que Jesús nos ha dado están todo acontecido, hermanos. Vamos a continuando en el versículo 38, en los versículo 42. ¿Verdad pues? ¿Por qué no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor? Sin embargo, sabed esto: si el padre de la familia supiere a qué hora el ladrón había de venir, velad y no dejará asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. Voy a hacer un poco de regreso, retroceder en el capítulo, en el versículo 37, donde dice que en el tiempo de Noé que todos estaban casados y comiendo, bebían, festejar, y hasta que el día llegó el diluvio y se cerró la puerta del arca y nadie lo pudo entrar. Y ya cuando llegó el diluvio, ellos estaban llamando a Noé y ya no puedes entrar. Sabemos en la historia de Noé que habla en Génesis, ustedes saben la historia más que yo. Allí, cuando Noé duró como 120 años predicando, cuando estaba predicando Noé y construir el arca, toda la gente estaba ayudando a Noé a construir el arca. La arca simboliza la iglesia hoy día. Podemos todos estar aquí calentando uno a otro, pero no estábamos preparando, no estábamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Recibir a Jesús en su corazón no significa venir a la iglesia a escuchar solamente, pero ir a predicar. Aceptar a Jesús no significa solamente los sábados vengo a la iglesia. Eso no es suficiente. Debemos estar preparados. En el libro de Gálatas, no me acuerdo el versículo, el capítulo, que dice: nosotros como hermanos debemos tomar toda la alma de espíritu. La alma de espíritu que debemos tomar, que son los versículos, lo que leemos, lo que practicamos. Porque cuando Satanás va a venir contra nosotros, el Satanás sabe la palabra más que nosotros, porque nosotros somos más porfiados, no leemos la palabra, no sabemos qué dice la palabra, pero Satanás sabe eso perfectamente bien, porque cuando él fue a tentar a Jesús, él fue a tentar a Jesús con palabras. Y si nosotros quedamos durmiendo, no estamos preparando, entonces vamos a caer en la trampa de los falsos profetas, de los falsos pastores, falsos hermanos, porque va a levantar en la iglesia todo esto. Jesús nos predicho todo esto en los últimos tiempos, porque va a haber falsa doctrina en la iglesia. Debemos estar más preparados, hermanos. Versículo 45 dice así: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso el siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentra haciendo así. Versículo 47: os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si ese siervo fuere
malo. Y dijere en su corazón, mi Señor se tardará en venir, y empezar a herir a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de ese siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe. Lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí serán los llantos y el rugir de dientes. Mis hermanos, eso va a ser muy duro para nosotros. Eso Jesús estaba diciendo, aquí es una parábola, pero esa parábola es para nosotros. Jesús nos deja para cuidar uno a otro y ser unida. Tal vez somos cada persona una persona diferente. Yo tengo una cultura diferente porque yo soy haitiano, usted es chileno. Tal vez hay algunos argentinos o de Venezuela. Pero somos unidos en Cristo. Tenemos solo punto común, que es el Jesús, la palabra. Debemos amar uno a otros, querer uno a otros. Porque si nosotros meternos a beber, a comer con los borrachos, entonces en el último día Jesús nos va a poner de lado con los hipócritas. Ahí va a haber dolor de dientes. Va a haber muchos gritos, hermano. No queremos ir al infierno. El infierno que habla la Biblia es cierto, hermano. Aquí hay varios, digamos, las hermanas que yo cocino. Me gusta cocinar, pero no me gusta lavar la loza. Mi señora siempre tiene problemas conmigo. Pero uno aquí que cocina, se ve cuando se toma una quemadura solamente cómo se duele. Pero de estar todo tu tiempo que tienes que pasar durante el milenio en el infierno, no va a ser fácil, hermano. Entonces ahora debemos prepararnos más que nunca, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén.